Hola, bienvenidos a Somos MGA, el podcast mucho más que propiedad intelectual. Les habla Jacqueline Moró y hoy en nuestro 6º episodio les traemos un invitado de lujo. Es biólogo de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, escalador profesional, ha dedicado su vida al deporte. De hecho, tiene un posgrado en Fisiología del Deporte. Es director técnico de la Federación Venezolana de Escalada Deportiva y es el venezolano que llegó a Disney Plus a través de un tepuy. Les hablo nada más y nada menos que de Federico Pisani, conocido como Fuco, para mí el gran Fuco. Y hoy vamos a hablar de el deporte en nuestra vida. Es un aliado, cómo educamos a través del deporte, metas, pasión. Todo esto lo vamos a ver en nuestro próximo bloque. Por eso, desde ya, los invito a que se suscriban a nuestro canal Moró González y que le den like a todos nuestros contenidos. Los espero en el próximo bloque con mi invitado Federico Pisani. Seguimos en nuestro primer bloque de Somos MGA el podcast. Bienvenido, Fuco, mi gran invitado. Me siento demasiado orgullosa de poder compartir y tener hoy acá a Federico Pisani. Como les comenté al inicio, le decimos cariñosamente Fuco, para mí el gran Fuco. Bienvenido, Fuco. Estás Muchas en tu gracias. casa. Yo jamás me imaginaría que iba a terminar en un podcast contigo. Lo último que hubiese pasado por la mente. Pero y después le vamos a explicar por qué. Resulta que Fuco actualmente es mi entrenador, el mejor. Y hace 8 años yo no corría nada. Nos conocimos así, con esa así relación. Mismo, ¿verdad? Entrenador-alumno. Exactamente. Y lo traemos a colación porque nuestro tema central es el deporte hoy. O sea, el deporte como un aliado. Y hace 8 años yo no corría ni 1 metro. Y gracias a Fuco pude empezar a correr 1 minuto caminando, 1 minuto corriendo, 1 minuto caminando, 1 minuto corriendo. Y bueno, al día de hoy, en un mes, casualmente, debería estar corriendo mi 4º maratón en Chicago. Si Así todo que, va al pie de la sigue, letra, si si todo todo sigue. sigue al pie de la letra, deberíamos estar corriendo el 4º maratón de Jacqueline. Exacto. Fuco, ¿por qué podemos decir, y a lo mejor yo voy a decir una locura, no lo sé, que el deporte como un aliado? No sé si verlo así o cómo lo podemos enfocar. Bueno, lo puedes ver desde diferentes aspectos, desde el aspecto psicológico, desde la salud, o sea, el aspecto orgánico. Tiene muchas aristas el deporte. Como estímulo motivacional simplemente para vivir el día a día de una manera más feliz, etcétera. Tus hormonas, tus músculos, tu salud en general. Es un aliado maravilloso. Es un aliado maravilloso. Pero yo descubrí el deporte desde niño a la, digamos que avanzada. A pesar de que en el lugar donde yo estudié había mucho énfasis en el deporte, había que hacer obligatoriamente, yo absolutamente odiaba la natación, odiaba la gimnasia, odiaba todo lo que tuviera que ser actividad física. ¿En serio? Yo prefería estar en mi casa, encerrado, viendo televisión. Y viendo específicamente, porque yo era un gran fanático de los documentales de naturaleza. Ok. Y o sea que en ese momento para ti el deporte no significaba nada. Absolutamente nada. Yo era un animalito enjaulado en mi casa viendo televisión, todo desde que salía de clases hasta el día siguiente. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo llega el deporte a tu vida? Porque entiendo que has desarrollado posteriormente a esto el deporte como una carrera. Sí, mi vida dio un giro 180 grados hacia el deporte y he hecho todo el resto de mi vida alrededor o en torno a ese hilo conductor que es la actividad física y el deporte. Pero yo creo que sé que eso ocurrió una vez que un amigo, que sigue siendo uno de mis mejores amigos, me invitó a un curso de escalada en roca. Con Marcus Tobías, que es un ex integrante de Proyecto Cumbre. Correcto. Él tenía un centro excursionista. Y yo me metí junto con mi amigo, o motivado por mi amigo, a ese centro excursionista. Y lo primero que hicimos fue un curso de escalada en roca. Y yo descubrí, yo era malísimo en pelotica de goma, era el último que seleccionaban en el equipo de mi calle. Era malísimo para todo. Todo lo que tuviera que ver con un balón era malo. Y bueno, era un desastre pues como deportista. Y descubrí en ese curso de escalada en roca que yo tenía un talento. Y era el talento de trepar.
Yo por alguna razón que yo desconozco, Al día de hoy. hasta el sol de hoy, se me hacía extremadamente fácil trepar. Ok. Y en ese curso en Roca, mucha gente participó y montaron, recuerdo perfecto, una rutica con una cuerda para que todo el mundo escalara. Y yo fui el único que la completó. Aún Wow. siendo el más flaquito, el más débil, el menos coordinado, etc. Yo ya tenía esa habilidad escondida que era ser como una especie de niño araña. Okay. Y de hecho me pusieron ese sobrenombre, Ese araña. sobrenombre. O sea, que impactaste en ese momento. En ese momento tenía, o sea, sí. ¿Cuántos me años tenías? impacté yo mismo. Exacto, te impresionaste. Me impresioné O con- te descubriste. Sí, sí. Exacto. ¿Cuántos años tendrías más o menos? Tenía 15 años, que Wow. es tarde para empezar. Ok, bueno, Cualquier pero deporte. nunca es tarde, como dicen. Mira que yo Nunca empecé es hace 8 años a correr y no tenía 10. Sí, sí. Qué bueno. Entonces, a mí me llama no me llama la atención, sino lo que hago es como ratificar que en el deporte, y es lo que he vivido yo quizás en los últimos años, es esa motivación, esa pasión, esa disciplina. Tú comentabas inicialmente lo importante desde el punto de vista psicológico, y de eso quiero que también nos hables. Lo vivimos recientemente hace 2 años en la pandemia. O sea, yo creo que la mayoría tenía que hacer alguna actividad para poder manejarnos en esos 2 años. Totalmente. No sé, caminar, correr, jugar tenis, natación, no sé, lo que pudiese estar a nuestro alcance. Y eso es lo que permitió que tuviésemos esa salud mental. Sí, sí. O sea, que no colapsáramos. Bueno, pero... ¿Cómo lo O vistes? sea, mi relación con el deporte siempre ha sido a través de este deporte, de la escalada en roca, Ok. la escalada de grandes paredes. O sea, yo empecé ahí, empecé en la escalada en roca y eso fue el camino que elegí. Ok. Y este tipo de escaladas requiere una mentalidad muy específica, Ok. que requiere de muchísima paciencia, tolerancia al dolor, tolerancia a las situaciones difíciles. Y eso lo cultivas. O sea, las primeras veces eres un desastre, pero poco a poco vas dominando un aspecto, otro aspecto, vas dominando el sufrimiento, etc. Y para mí la pandemia no fue absolutamente nada difícil. Así es, total. Para mí fue un campo, un juego de diversión. Porque estabas preparado. Entonces, Yo creo que sí, claro, o sea, esa es es que mi lectura del asunto, que es estaba de- preparado a las situaciones no convencionales, a los retos, a la... sí. a la disrupción A la disrupción. que puede haber en ese momento donde lo vivimos a nivel mundial. Y todo eso que acabas de decir ahorita es demasiado importante para nuestra vida. O sea, cómo nos fortalecemos ante situaciones que generalmente nos pueden quebrar. Totalmente. Y sí. acabas de decir que la pandemia para ti fue divertido. Sí, Porque sí. pudiste tener, yo creo que esa tolerancia y esa fortaleza tanto mental como física para poder llevarla. Sí, y también la estructura mental para afrontar esos retos. Así, si tienes una dificultad con algo, entonces, bueno, vamos a afrontar esa dificultad con, digamos, una metodología. Y la metodología podría ser, por ejemplo, bueno, voy a empezar a mejorar aspectos de mi ciclismo, por ejemplo. Ok, Y exacto, voy a ser exacto. mejor ciclista. En la pandemia me dio por eso y cuando se acabó la pandemia se acabó el ciclismo. Bueno, pero Y volví a la desarrollaste el cotidiana. ciclismo, qué importante, qué chévere. Sí, porque es la manera de moverse dentro de la ciudad, de fácilmente podía seguir dando mis clases de escalada, de preparación física, Exacto, a través de un entrenamiento que era en la bicicleta. exactamente. No había gasolina, no importa, vamos a utilizar la bicicleta. Y los que corríamos tratábamos de salir y poder correr, aunque, Y eso que aunque yo fuese vivo por allá poco. por la Bollera, por el Cigarra, que tenía que subir. Subidas. O sea, tenía que bajar hasta el Valle de Caracas y subir todos los días otra vez hasta el Cigarra. Y eso al final yo creo que uno lo fortalece, o sea, hasta el carácter, o sea, hay como una templanza en el carácter, por lo menos así Totalmente. lo veo yo. Totalmente, sí. Desarrollas una fortaleza psicológica que, digamos que te hace tolerante a estrés psicológico, a la disrupción, a perturbaciones en tu cotidianidad. Así es. Bueno, y yo creo que para cerrar este primer bloque nos llevamos que definitivamente el deporte es un gran aliado, el que sea, pero es un gran aliado a través del ejercicio, ¿verdad? Y nos vas a explicar más adelante porque tú tienes un posgrado en la fisiología del deporte. Sí. Okay. Del ejercicio en particular. Del ejercicio, exactamente. Entonces, nos vemos en el segundo bloque con mi invitado Federico Pisani. Seguimos con Foucault en nuestro segundo bloque y vamos a conversar un poco sobre cómo educar
a través del deporte. En el bloque inicial decíamos que Foucault es el director técnico de la escuela, de la Federación de Escalada Deportiva en Venezuela, y yo me imagino que tienes una cantidad de alumnos, más allá de los alumnos que también tiene en el correr y en la escalada, bueno, son sus favoritos, yo creo. Pero cuéntanos, ¿cómo es eso, educar? Sí, tú decías inicialmente que tú descubriste lo que había en ti como escaladora a los 15 años, pero tus alumnos, ¿cuántos años tienen generalmente? ¿Cómo les transmites a través del deporte esa educación o esa pasión, o cómo llegar a esas metas? Sí, yo creo que definitivamente ser entrenador es un ejercicio de pedagogía. Correcto. O sea, no solamente estás enseñando, no solamente estás prescribiendo ejercicios, sino que también estás enseñando la importancia y por qué hacer el ejercicio de una u otra manera, o cómo ejecutar bien las sesiones, etcétera. Esta alumna no fue fácil. No es fácil. Hay alumnos que no son fáciles. No es. He mejorado. Pero sí, definitivamente es un ejercicio de pedagogía. Y yo no soy pedagogo de formación. Okay. Yo soy científico. Después que hice mi carrera, o empecé mi carrera deportiva y terminé bachillerato, me inscribí en un club de excursionistas de la Universidad Simón Bolívar y empecé mi carrera de biología. Ajá. Entonces mis aspiraciones al principio de mi carrera eran más de científico, de la academia, de meterme a investigador, etcétera. Porque además, empezando mi carrera de biólogo, descubrí la escalada en los tepuyes. ¡Wow! Bellísimo. Y eso es una explosión de naturaleza y de maravillas que te vuelan la mente y no sabes qué hacer con lo que estás aprendiendo en biología, y a la vez estás explorando los tepuyes. O sea, es una locura. Es la oportunidad... O sea, es como en la teoría y en la práctica. Sí, exactamente. Tienes la oportunidad de estar en un sitio hiperdiverso con muchísimas especies endémicas, con muchísima diversidad de formas, colores, digamos que historias de vida, que se les dice así en biología. Que te da, digamos, un espectro amplísimo de qué es la biología. De qué es el estudio de los sistemas vivos. Sin embargo, aún seguía pegado a mi hilo conductor del deporte. De la escalada. De la escalada en particular. Y quería hacer de mi carrera algo que estuviera también involucrado con el deporte de la escalada, o con las actividades de montaña. En algún momento pensé en abandonar la biología y dejar de ser científico para ser exclusivamente deportista. Pero dije, no, tú tienes que aprovechar también tu formación como científico. Tienes que encontrar un camino intermedio. Y fue dificilísimo. Por muchos años yo no sabía qué carrizo hacer. ¿Qué tal? Y dentro de la biología empecé a explorar todo lo que se me ocurrió. Trabajé con murciélagos, trabajé atrapando caimanes en Mazaguaral y haciendo salidas de campo para los métodos de captura y preservación de animales. Trabajé como preparador de biología molecular, empecé a estudiar genética, empecé a estudiar la microbiología, las bacterias del buche de unos pájaros, o sea, todo lo que podía, enfermedades. Y hasta que di, creo yo, con una idea, ¿por qué no estudiar la ciencia que estudia en la fisiología del cuerpo humano cuando está en ejercicio? Y empecé a meterme en los libros de fisiología del ejercicio. A ver por aquí, a ver por allá. Y cuando terminé mi carrera, mi licenciatura de biología, decidí irme a Barquisimeto a estudiar cardiopatías y diabetes. Entonces me fui a la Universidad Lisandro Alvarado. Hice mi tesis, mi pasantía de biología, la hice en cardiópatas. O sea, estudiando la rehabilitación cardíaca y estudiando a los diabéticos, al metabolismo de los diabéticos, haciendo pruebas cardiometabólicas y metabólicas. Y me metí por ese mundo. Al terminar la licenciatura, enseguida me fui a Barquisimeto a trabajar en la unidad de metabolismo y nutrición de Ramfis Nieto, del doctor Ramfis Nieto, que se convirtió en un especialista luego en diabetes. Y empezamos a desarrollar un sistema, por ejemplo, para diseñar unas dietas mejores para diferentes patologías, diseñar planes de ejercicio para diferentes patologías. Me metí en el mundo de la medicina del deporte. Intenté hacer algo de rehabilitación cardíaca al terminar mi trabajo allá y venirme a Caracas y empezar mi posgrado acá. Y decidí que el posgrado iba a ser en fisiología del ejercicio. Pero no en un modelo humano, sino en un modelo
animal, algo que me permitía estudiar, por ejemplo, un caso extremo de resistencia. Porque mi interés verdadero era el deporte. Ajá. Entonces yo quise estudiar un caso extremo de desempeño de resistencia en la naturaleza, que son las aves migratorias. Ok. Que son capaces de volar hasta 11.000 kilómetros sin tomar agua, Imagínate. sin alimentarse, y en un vuelo continuo, poderoso, potente, de 100 horas continuas. Entonces imagínate un ultramaratonista corriendo. Un reto. Sí, sí. O sea, Y eso lo hace una población, o sea, lo hace como su historia de vida, o sea, como su manera de vida. Es hacer esa migración todos los años. 11.000 kilómetros desde Alaska hasta Nueva Zelanda. ¡Wow! En el lado del Caribe también hay varias especies migratorias. Y yo elegí una de esas especies, uno de esos playeritos que uno ve en Margarita corriendo, los correlones, o los playeritos. Agarré una de esas especies y la quise estudiar. O sea, ¿qué hace este pajarito para volar 5.000, 6.000 kilómetros desde Canadá para acá y después de regreso? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se mantiene? Exacto, ¿cómo se prepara? Y para eso me preparé en muchas áreas de la fisiología del ejercicio. Hice bioquímica del músculo, hice histoquímica del músculo en la UCB, microscopía electrónica, alometría, fui al campo, los capturé. O sea, hice todo el trabajo integral de un biólogo. Por eso es que, por eso es que yo siempre digo, tengo al mejor entrenador. O sea, entiende perfectamente cómo uno debe entrenar y lo que uno debe entrenar. Sí, pero salí de mi posgrado con una gran deficiencia, que es la pedagogía. Ah, claro, exacto. Y entrenar, yo no sabía de entrenamiento como sea ahora de entrenamiento. Y el contacto con amigos, con grandes amigos que son unos maestros del deporte como Nelson Plaza, Eduardo Navas. Ponerme en contacto con esos que fueron grandes atletas o son grandes entrenadores, grandes conocedores de la kinesiología, de la fisiología del ejercicio. Bueno, para mí eso fue una escuela absoluta. Son gente que había trabajado, por ejemplo, Nelson con béisbol, Eduardo Navas, un reconocidísimo atleta que está en el Salón de la Fama del atletismo de Colorado. Que le mandamos saludos a Nelson Plaza y a Eduardo Navas. Y con mucha otra gente del deporte. Empecé a tener contacto con gente del deporte. Antes lo había tenido como parte de la selección nacional de escalada deportiva. Pero no era lo mismo, porque el deporte, la escalada deportiva era un deporte muy joven en aquel entonces. Y se sabía poco de los sistemas de entrenamiento. Y se tomaba de otros deportes elementos como para, digamos, que empezar a explorar cómo se podía entrenar escalada. Pero no era lo mismo. O sea, no era como la gimnasia, como la natación, como el atletismo, que ya eran... O sea, que son deportes que han seguido evolucionando, pero que ya habían sistemas. Correcto. Aquí no. Aquí era pura experimentación. Y definitivamente tenía que aprender en otros deportes. Y me apoyé, en mis grandes amigos para aprender de metodología del deporte y cómo enseñarlo. Y al día de hoy diriges la escuela, la de la federación. Bueno, y ese largo camino me llevó de aprender no solamente fisiología del ejercicio, sino de deporte, del deporte en sí. Me llevó hasta el lugar donde estoy, hasta el lugar donde estoy hoy, que es la Federación Venezolana de Escalada Deportiva. Que estuviste hasta hace un mes, no sé, mes y medio, creo que eran 3 de tus alumnos, que creo que se están preparando para ver si pueden participar en las Olimpiadas 2024. Tenía a uno de mis alumnas. Viste, qué bonito, qué orgullo. Y otros 3 integrantes, que aunque no son mis alumnos, también les di algunos consejos a lo largo de estos meses que estuve con ellos. Este mes que estuve con ellos en Europa. Entonces, esa experiencia, y me ha parecido maravillosa toda la historia, porque de hecho yo no conocía tanto de tu preparación, y por eso siempre de verdad me siento como que afortunada de contar con Fuco como mi entrenador desde el primer momento en que lo conocí. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que quizás nos están viendo hoy detrás de estas cámaras de cómo educar a través del deporte? Porque quizás hay muchas personas que también quieren transmitir eso a sus alumnos y no saben cómo hacer esa parte motivacional, ese apoyo. Bueno, recientemente, trabajando con los niños de la Federación Venezolana, necesitaba un apoyo para trabajar un aspecto en especial. Empecé con Nelson, pero Nelson tuvo que irse del país para buscar un futuro mejor. Y me quedé un poco en el aire. O sea, necesitaba apoyo específicamente en aspectos gimnásticos.
del desarrollo de los chamos. Y bueno, había visto unos cursos anteriormente con Jorge Ramírez, pero Jorge Ramírez está en Maracay y no me era fácil utilizarlo. Exacto. como Está fuera de Caracas apoyo. para los que no viven acá. Está fuera de Caracas. Exactamente. Y él también es un grandísimo maestro, ya ha escrito no sé cuántos libros, un PhD, que summa cum laude, es un crack. Pero en particular necesitaba un apoyo in situ con los muchachos. Así es. Y conocí a esta gran persona que se llama Carlos Acosta. Ok, exactamente, que también le mandamos saludos a Carlos Acosta. Grandísimo profesor de gimnasia. De gimnasia, correcto. Buenísimo. Y con él aprendí esos aspectos pedagógicos importantísimos y cómo, o sea, no lo aprendí, sino que pude observar en él un brillo especial que tiene con sus alumnos. O sea, todos sus alumnos terminan queriéndolo y adorándolo, el profesor Acosta, sobre todo los niños. Y me pareció fascinante cómo él es capaz de con lograr pequeños pasitos, lograr meterse en el bolsillo de los niños y que ellos quieran estar alrededor de él. O sea, exacto. Me parece que eso es clave para ser un motivador, para ser un buen maestro, es meterse a tus chamos en el bolsillo. Exacto, qué lindo. Que quieran estar contigo. Exacto, qué bonito. Bueno, los invito a que nos acompañen en el próximo bloque que tenemos metas, sueños. Continuamos en nuestro tercer y último bloque de Somos MGA, el podcast, hoy con un invitado de lujo, Federico Pisani. Y en este último bloque queremos hablar de los sueños, la meta, la inspiración, cómo cumplir estos sueños a través del deporte. Foucault decía al inicio que él desde pequeño, cuando no entendía mucho o no quería estar en el deporte, o odiaba, como dijo él, distintos deportes, iba del colegio a su casa y se ponía a ver documentales de naturaleza, y yo creo que era de National Geographic, algunos a lo mejor, o todavía no. Sí. Bueno, ver, yo veía muchísimo el Canal 5, el antiguo Canal 5. Exactamente. Actualmente Vale TV, creo. Exacto. Y el antiguo Canal 5 pasaba diferentes tipos de documentales, ¿no? Los de Félix, ¿te acuerdas de Félix? Sí. Mi amigo Félix. Mi amigo Félix. Bueno, esos eran documentales de la naturaleza, principalmente en España. Estaban los documentales de David Attenborough. Buenísimos también. Y también estaban los documentales de National Geographic. Y en especial en los domingos, después de Valores Humanos. No sé si se recuerdan esa serie que había con Arturo Uslar Pietri. Una serie de entrevistas. Pedro la recuerda, Pedro la tenemos tras cámara. Yo veía Valores Humanos con mi familia. Y creo que, no me acuerdo si antes o después, veíamos National Geographic Explorer. Que era una serie de los exploradores de National Geographic y hacían documentales de sus trabajos. Su trabajo como científico, como arqueólogo, etcétera. Para mí eso era, o sea, nosotros esperábamos el domingo para ver en familia. Verlo. Ay, qué bonito. Los tres hermanos y el papá y mamá veíamos Valores Humanos y son un poco gallo, pero no, me parece bellísimo. Pero veíamos National Geographic y para mí era eso era, o sea, yo creo que yo desarrollé esas fantasías de explorador y de meterme en lugares desconocidos y de pisar lugares desconocidos para la humanidad, nuevos. Desarrollé esas fantasías a través de mi experiencia con la televisión. En algún momento, y ahorita que estamos hablando de sueños, señalabas que desde pequeño los veías, y Foucault hace 2 años grabó un documental con National Geographic acá en Venezuela. Fue en Venezuela, acuérdame. Fue en Guyana Inglesa. Fue en Guyana Inglesa, exactamente. Y el documental se llama The Last Tepuy, el último Tepuy. Y por eso al inicio decíamos que es el venezolano que llegó a Disney Plus a través de un Tepuy. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, o sea, cómo ese lograr ese sueño que cuando a lo mejor eras pequeño querías proyectarte allí, pero no sabías cómo ibas a llegar. Sí, bueno, yo no sé si forma parte como de la complejidad de la psicología de uno, pero yo en algún momento siempre estuve buscando reconocimiento. Claro. Reconocimiento para los demás en el deporte, por ejemplo. Que me reconocieran como deportista y eso nunca lo había logrado. A pesar de que tenía un cierto talento, ahí como que vi
lo que podía significar el reconocimiento de otros hacia ti. Ajá. Nunca logré ese reconocimiento hasta que empecé a escalar cosas cada vez más difíciles. Claro. Por ejemplo, en los tepuyes. Ok. Y a lograr, digamos, que expediciones realmente complejas, difíciles, como tratar de escalar la cara oeste del Kukenaam, que implicó 15 días de travesía por la selva en un ambiente dificilísimo, navegando con una brújula y con alguien que se tenía que montar en un árbol de 40 metros para poder ver la dirección, porque estábamos sin GPS, son solo brújula y un equipo osado. Con ganas de llegar a la meta. Con ganas de llegar logramos llegar hasta la cara este del Kukenaam, escalar hasta la mitad, pero fallamos en llegar a la cumbre. Sin embargo, fue para mí una expedición exitosísima, porque digamos que era un reto difícil. Claro. Muy difícil hacer sin apoyo de porteadores, lograr llegar a una pared, navegando con los medios mínimos. Correcto. Digamos, con lo justo y necesario. Con lo mínimo. Muy minimalista. Uh-huh. Entonces empecé a ganar reconocimiento por parte de la comunidad de escaladores, que eran todos unos hippies locos, y yo como biólogo estudioso no era muy bien visto dentro de la comunidad de escaladores hippies, y bueno, digamos que eso me ganó cierto reconocimiento. Y uno de los amigos que había trabajado con escaladores famosos y en documentales de naturaleza me invitó a una primera expedición a Lupuigma, Tepuy, con Steven Backshall, que también es una estrella de BBC. Y empezamos a hacer documentales de naturaleza. Wow. Y ese camino me llevó a varios documentales. 2 para BBC, 1 para Animal Planet, un documental para Red Bull y así. Y fui ganando, pues, digamos que haciendo un currículum en trabajo en los tepuyes específicamente, aunque también trabajé en los Andes para Animal Planet. Pero en fin, o sea, ese reconocimiento en esas cadenas de televisión me fue llevando a un cierto currículum. Y el año 2021 quisieron hacer un documental en Venezuela sobre biología y escalada. Y yo, siendo biólogo y escalador, digamos que fui convocado por un productor local. Sin embargo, no se pudo hacer el documental en Venezuela por falta de documentación, etcétera, necesaria, que necesitaba el canal de National Geographic para poder hacerlo en Venezuela. Y se cambió para Guyana. Y yo creí que ahí ya se había perdido totalmente mi oportunidad de participar, porque ya no había productores venezolanos. Pero la gente de National Geographic, viendo mi currículum, que tenía varios documentales en los tepuyes, etcétera, decidió llamarme. Y me hicieron una serie de entrevistas, me entrevistaron los expedicionarios, los productores, a través de Zoom, todo en plena pandemia. Claro, era plena pandemia, exactamente. O sea que el reto era todavía más grande. Y bueno, califiqué para ser parte de la expedición. Y en 2021 me fui con Alex Honnold, Mark Sinnott y unos productores increíbles que se llaman Expedition Studios, que tienen entre ellos un escalador famoso que se llama Renan Öztürk. Me uní a la expedición. Y ha sido un éxito. Y participé en una expedición de National Geographic, que es la primera, o sea, el primer capítulo de la serie National Geographic Explorer, esa serie antigua. Exacto, que tú veías cuando eras pequeño o en familia. Sí, había sido cancelada. Y en pandemia reabrió. Y se retomó la serie. Imagínate tú cómo es la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que es, al final, como dicen, uno cosecha lo que siembra. Tú desde pequeño estabas viendo siempre en familia y a lo mejor proyectándote estar en algún momento allí. Y mira, y se dio en el momento que para el mundo era algo complejo, pero como tú dijiste, me lo disfruté en la pandemia. Totalmente. Y yo, o sea, iba a dar lo que sea para poder participar en esa expedición de National Geographic. Yo no te puedes imaginar la emoción que yo sentí. ¡Qué belleza! Iba a participar en una. Tanto que, faltando 10 días para la expedición, estaba entrenando en Estados Unidos y me partí el tobillo, me partí 3 huesos del pie izquierdo. ¡Wow! Escalando, sufrí una caída hasta el piso. ¿Y qué pasó? Y se me puso el pie así, no podía caminar. Estuve arrastrándome varios días, porque no tenía ni muleta. En un rancho metido por ahí por Texas. ¡Wow! Arrastrándome. Llamé a Nelson Plaza por Zoom para que me hiciera la terapia por vía Zoom. ¡Wow! Y yo me hacía mi ejercicio, pero con él viendo. Y dándome consejos.
Y bueno, también utilicé los papers pues, Ok. que puedo hacer para mejorar eso. No sabía que tenía el tobillo fracturado porque estaba botado en el monte por ahí. Dios, o sea, Y yo llego cojeando así al primer día de la producción. de la grabación. Y ellos me dicen, ¿estás cojeando? Y yo, no, yo soy así. Y tuve que recuperarme, no sé cómo carrizo, de un tobillo. Y después tenía el tobillo hinchado. Claro, A lo largo de claro. toda la producción De tuve un balón en el tobillo. Wow. Pero nada me iba a detener porque para mí eso era un grandísimo sueño. Y un sueño hecho realidad. O sea, yo creo que lo bonito de hoy y de este episodio es eso, o sea, que cuando queremos podemos cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Yo lo comparto con Foucault en la carrera. Recuerdo que la primera vez que corrí formalmente, yo no había corrido nunca, y empecé mi entrenamiento con Foucault y la primera carrera fue un 21K. Y Foucault me dijo, cuando corras, no estés pensando en cuántos kilómetros te faltan, sino vaya al primero, ahora vas al segundo y ahora ve al tercero. Y creo que eso ha sido un aprendizaje para mí, porque así es como uno, creo que definitivamente va llevando el día a día, sobre todo en el país donde estamos, que es un poco complejo. Y entonces vamos como, un día a la vez para mí es como 1 kilómetro a la vez. Tal cual. Pero es eso, es cumplir esa meta, es cumplir ese sueño, es que nos siga generando pasión. Yo creo que soy el peor modelo de éxito ¿Por qué? que se puede tomar para decirle a los chavos, mira, yo soy un modelo de éxito. No. Pues yo creo que sí, yo creo que por lo menos eres inspirador y yo creo que eso es demasiado Pero importante. te voy a explicar por qué. Porque A ver. yo nunca tuve una estructura. O sea, tú cuando ves modelos de éxito, tú ves que los chamos entran en un sistema Ok. de preparación y van subiendo escalón con mucho esfuerzo y dedicación, obviamente sí, pero entran en un sistema. Yo tenía un desorden absoluto. Yo siempre he sido muy desordenado y lo sigo siendo. Bueno, pero fuiste creando a tu manera. Pero digamos que ese desorden me permitió ser Eres creativo. innovador, igual que, y esto es un podcast que está relacionado también con propiedad intelectual y todo eso forma parte, o sea, esa creación, esa innovación. Hoy en día Federico Pisani es una marca personal, o sea, ¿quién no conoce aquí y bueno, ya saben, en el mundo a Federico Pisani? Los invitamos a que vean su documental en Disney Plus, que ahí está el documental de las Tepuy, de verdad que es algo espectacular. Yo te puedo decir que yo tengo amigos que viven fuera del país, que son venezolanos, que son corredores y me mandaban la foto cuando estaban viendo el documental, me mandaban fotos. Mire, y yo me sentía demasiado orgullosa. Yo me siento demasiado orgullosa cuando me preguntan quién es tu entrenador. Gracias. Así que bueno, para mí ha sido muy especial haberte tenido en este episodio, nuestro 6º episodio. Te agradezco el tiempo. Foucault está saliendo de una gripe y está haciendo su mejor esfuerzo por estar acá. Así Habla que, mucho. bueno, este episodio cuando salga, todavía no hemos corrido el maratón, pero para la próxima grabación les prometo que traeré la medalla Foucault. Espero ver esa medalla Claro a través que del sí. podcast. Bueno, suscríbanse a nuestro canal Moro González, denle like y los esperamos en el próximo episodio. ¡Chao!